Por amor, hoy Cristo vive. En Marcos capítulo 12, versos 28 al 29, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo respecto a cuál es el principal mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaron al Señor Jesús. Y él contestó que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añadió que el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hola, estimados hermanos y amigos, les saludo con afecto, deseando que Dios siga bendiciendo sus vidas. Y hoy estaremos abordando uno de estos 100 beneficios de ser cristiano. Y tiene que ver con el beneficio de vivir vidas plenas en amor. Sí, el cristiano puede vivir vidas plenas en amor, puede desarrollar a su máxima expresión su vida en su relación con Dios, en su relación en su matrimonio, en su familia, y en sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, con sus amistades. Y bueno, quién no desea vivir en armonía en su hogar? ¿Quién no desea disfrutar de la paz que el hogar puede ofrecer? ¿Quién no desea llegar a su casa encontrando el refugio para las tormentas de esta vida? Bueno, el amor lo hace posible. El amor que uno puede tener y el amor que uno puede compartir hace posible que podamos vivir vidas en armonía, en paz con nosotros mismos y en paz y en armonía con los demás. Porque todos necesitamos el amor. El amor es una necesidad fundamental. El amor es una necesidad básica en la vida de toda persona. Los padres necesitan ser amados de parte de sus hijos. Los hijos necesitan ser amados por sus padres. Los cónyuges necesitan ser amados por su esposo o su esposa. Y aún entre amigos necesitamos amigos leales que nos aprecian realmente. Y aún nuestros enemigos necesitan que les amemos. Y por supuesto, Dios, que nos ha creado con ese sentimiento, con esa posibilidad de amar y que espera que nosotros le amemos. Lo primero que Dios espera, según el Señor Jesucristo en su respuesta de Marcos capítulo 12, versos 29, lo primero que Dios espera es que le amemos. Y por supuesto, lo primero que usted espera también de su esposa es que le ame. Y su esposa eso espera de usted. Por eso, estos beneficios de poder amar y además recibir el amor de los demás puede encontrarse en la formación que nos da la palabra de Dios, en el privilegio que encontramos en la vida del cristiano. Y cuando pensamos en ello, que queremos abordar cuatro áreas en donde podemos desarrollarnos en el amor. Cuatro áreas. Y una de ellas es en la relación matrimonial, la relación con nuestro cónyuge. Y recuerdo, por ejemplo, el amor de Jacob para Raquel en Génesis capítulo 29, versículo 18 y versículo 20. Dice la Biblia que, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, cuando alguien iba a tomar una mujer por esposa, se tenía que hacer algo por ella, se tenía que pagar una dote. Y en este caso a Jacob se le pidió que trabajara por Raquel 7 años. Y Jacob quiso hacerlo porque la amaba. Y dice que esos 7 años le parecieron pocos porque la amaba, según el versículo 20. Bueno, podemos ver eso en el contexto de nuestro matrimonio, cuando tenemos amor por nuestra esposa y cuando la esposa nos ama, lo que estamos dispuestos a hacer y lo que ella está dispuesta a hacer por nosotros. Y en lo que termina esa disposición, no solo de amar, sino de expresar ese amor. ¿Cuál es el resultado de ello? Sino una vida matrimonial en armonía, en paz
y con buena disposición de ocuparse y preocuparse por hacer feliz a nuestro cónyuge. Bueno, eso es lo que Dios puede ofrecernos en su palabra, y eso es lo que el cristianismo ofrece a todo aquel que desea abrazarlo y ser parte de esta vida cristiana. Pero también, no solamente el amor entre cónyuges es posible desarrollarse en plenitud, sino también el amor en la familia, el amor que debiera ser natural, el amor de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos con hermanos. Y hermanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice: permanezca el amor fraternal, permanezca en el amor fraternal. Y si ese texto o ese mandamiento lo trajéramos al contexto de la familia, ¿qué tanto ha permanecido el amor fraternal, el amor en la familia, en nuestros hogares? Desafortunadamente vemos con tristeza que se está perdiendo ese sentimiento, se está desintegrando las familias, ha perdido la armonía entre hermanos, entre padres a hijos e hijos con padres. Y hermanos, bueno, el apóstol Pablo, cuando escribió 2 Timoteo capítulo 3, verso 3, dice que el carácter de los hombres de los últimos días será que serán personas sin afecto natural. Imagínese que usted pueda tener en casa un hijo que no le ama, o un padre que no ama a sus hijos, o que en la familia no se da ese sentimiento. Es una tragedia familiar, es una tristeza, y no podemos hablar de una familia unida. No podemos hablar, por eso ahorita se habla mucho de familias disfuncionales, porque ese afecto que debiera haber en el hogar se está perdiendo en muchas familias. Bueno, Dios provee esa bendición a nuestras vidas y trae esa bendición a nuestras familias, porque nos informa y nos forma para ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos en el contexto de nuestro hogar, y que pueda ser un refugio a los problemas de esta vida cuando llegamos a casa, porque encontramos a quienes amamos y quienes nos aman. Encontramos lo que decimos nuestros seres queridos. Pero también, aparte de que podemos desarrollar el amor para con nuestro cónyuge, y podemos desarrollar el amor para con el resto de nuestra familia, también es posible desarrollar el amor entre amigos. Bueno, doy gracias a Dios porque puedo contar con muy buenos amigos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, buenas amistades, quienes confío y creo que son leales conmigo, y con quienes intento también ser persona leal con ellos por la amistad que tenemos entre nosotros. Y doy gracias a Dios por disfrutar estas buenas amistades. Y recuerdo también en primer libro de Samuel capítulo 18 versículo 1, cuando David y Jonatán se conocieron, dice la Biblia que Jonatán y David se amaron como a sí mismos. Hubo una relación muy cercana entre estos dos personajes de la Biblia, entre quien era hijo de un rey, Jonatán, y quien iba a ser el siguiente rey de Israel, David. Y que a pesar de que hubo entre David y Saúl algunos conflictos por causa del celo que tenía Saúl con David, Jonatán, dice la escritura, que amaba a David como a sí mismo, fue leal a esa amistad. Y bueno, nosotros también deseamos amistades así, y queremos desarrollar amistades así. Y esto se da solamente cuando nosotros estamos siendo instruidos por medio de la palabra de Dios y ejercitados en el contexto de una vida cristiana. Podemos tener ese tipo de amistades, podemos desarrollar esa vida agradable a Dios, y una vida que agrada también a nosotros y que agrada con quienes tenemos estas relaciones personales.
Otro ejemplo de amor expresado en la amistad lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 23, donde encontramos al Señor Jesucristo rodeado de sus apóstoles, de sus discípulos, y particularmente dice en ese texto que se encuentra Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, recostado al lado del Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles y tenía muy cercanos a Pedro, a Juan y a Jacobo, pero a Juan se le identifica como el discípulo a quien el Señor Jesús amaba. Y era tanto el afecto de amistad que había entre ellos, que no solamente Juan era discípulo del Señor Jesucristo y Jesucristo era el maestro de Juan, sino que eran amigos. Y tan amigos que cuando al día siguiente, después de aquella noche, al día siguiente que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, estando en la cruz del Calvario y en tiempo previo a su muerte, el Señor Jesucristo le dijo a Juan y a María, María, he ahí tu hijo, y a Juan, hijo, he ahí tu madre, encargándole a Juan a su madre María. Encontraba en Juan lealtad, amistad y confianza para encargarle a su madre. Bueno, esa amistad podemos desarrollarla con el amor que aprendemos en las Escrituras, con el amor que vamos desarrollando en nuestro andar cristiano, y que son afectos que se van desarrollando, se van cultivando y creciendo en nuestro diario relacionarnos con Dios. Y a propósito de ello, bueno, aunque ciertamente el amor romántico, el amor a nuestra esposa, el amor a nuestro cónyuge, es un amor exclusivo, es un amor que se debe dar solamente a la esposa y se debe entregar solamente al esposo, y ocuparnos y preocuparnos por tener contenta a nuestro cónyuge, sea la esposa, sea el esposo. Pero también en la relación en el contexto de la familia, en el contexto del hogar, el amor natural, el amor que se da de padres a los hijos, de hijos a los padres, es algo que es necesario en nuestra sociedad, puesto que lo hemos ido perdiendo. Las familias se van desintegrando y el núcleo de la sociedad, que es la familia, se va desgastando, se va desmoronando. Y como se desmorona la familia, se desmorona también la sociedad. Entonces tenemos que desarrollar ese sentimiento natural de afecto en el hogar, y eso lo podemos desarrollar en nuestra vida cristiana. E igual la amistad, el amor entre amigos, como lo vimos en Jonatán y David y en el propio Señor Jesucristo y en su tratar con el apóstol Juan. Pero hay un amor que, si lo vemos, por ejemplo, si lo vamos viendo cómo se va desarrollando, si estamos pensando en un amor exclusivo de esposos, después se extiende a la familia, después se extiende a la amistad. El amor que Dios nos enseña es un amor que se extiende aún a nuestros enemigos, porque es el amor que Dios tiene, el amor que Dios nos enseña a tener, el amor que vamos desarrollando en nuestro tratar con Dios, el amor que no demanda una razón para amar, que no tiene un por qué debe amar, sino que es un amor nacido de la voluntad. Elegimos amar, y ese sentimiento de amor para con los demás, ese deseo de amar, esa voluntad de amar, se extiende aún a nuestros enemigos. En Juan capítulo 13, verso 23 vimos el amor a nuestros amigos. Pero en Mateo capítulo 5, en el versículo 44, el Señor Jesucristo nos enseña a amar a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo el Señor Jesucristo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo podríamos llegar a ese punto? ¿Cómo podríamos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podríamos lograr tener interés
de hacer bien a los que nos hacen mal y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Bueno, cuando llegamos a la plenitud del amor, cuando llegamos a aprender a amar como Dios nos ama, porque Dios ama sin que nosotros le hayamos dado una razón, simplemente ha decidido amarnos. Y en el texto que es conocido aún por aquellos que jamás han hojeado la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente Dios nos ama y lo expresa en ese mismo texto. Dios no solamente dice que nos ama, sino expresa su amor para con nosotros, sacrificando a su propio Hijo. Y lo expresa no en un interés para con Él. No está interesado en Él mismo. Ese amor es un amor que tiene el interés para con los demás. Dios en este caso y en este texto ama al mundo y lo expresa sacrificando a su propio Hijo, y tiene un interés en favor del mundo. No quiere que se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Ese es el amor que hace que nuestras vidas sean todos los días felices, con propósito, plenas, que se han desarrollado a su plenitud y que podemos disfrutar cada día con cómo se preste, cómo se dé, porque no depende de las circunstancias para estar felices cuando tenemos un amor así. No depende del trato de las personas para amarlas y sentirnos felices en cada día, sino depende de lo que nosotros hemos aprendido de Dios. Hemos decidido amar a todos, hemos decidido amar aún a nuestros enemigos. Y por eso Dios, el Dios que nos enseña a amar así, el Dios que ha sacrificado a su Hijo para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, se vuelve a acercar a usted y le vuelve a extender la invitación de el perdón que le tiene, el amor que le expresa en el perdón y en la salvación de su alma que Dios quiere. Por eso le invitamos en el nombre del Señor Jesucristo, que si usted no obedeció el Evangelio, que lo haga el día de hoy. Que si necesita mayor información, por favor, no dude en llamarnos, en comunicarse con nosotros, que nos encantaría seguir compartiendo con usted no solamente estos beneficios de ser cristiano, sino también cómo adquirir estos beneficios. Le invitamos a que nos acompañe en nuestro siguiente programa. Que Dios te bendiga. Mi Jesús por amor fue maltratado en la cruz. Por amor hoy Cristo. Yo sé que ese mensaje te tocó a ti. También sé que ese mensaje me tocó a mí. Nosotros deseamos ayudarte. Puedes comunicarte con nosotros, contactarnos a través de las diferentes redes sociales que aparecen en pantalla. Tú eres nuestro prójimo. Yo quiero en este momento orarle a Papá Dios por ti. Vamos a orar. Inclina tus ojos al Señor. Padre, gracias le damos. Gracias por el mensaje de tu palabra. Deseando que los corazones se abran y te reciban, Padre, y puedan buscar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es nuestro deseo y puedan conquistar como nosotros la salvación y la vida eterna. Muchísimas gracias. Bendícenos a todos y oramos en el nombre de Jesucristo. Las despedidas siempre son tristes. No quisiéramos despegarnos de nuestro monitor, de nuestro celular. Sin embargo, yo quiero dejarte unos retos, tanto a los amigos, a los hermanos de la iglesia, como al próximo conductor de este programa. A los hermanos queremos desafiarlo a que traigan un invitado y se conecte a este programa el próximo sábado. Y al conductor, quiero que traigas a un predicador que fue rechazado en la sociedad y hoy es totalmente lo contrario. Es aceptado por Dios, aceptado por la iglesia y aceptado por la sociedad.
Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora. Red de Gracia. Que Dios te bendiga.